buenas noches, compañeros docentes. Mi nombre es William Francisco Ramírez y el día de hoy voy a exponer los temas de instrumentos archivísticos y tabla de valoración documental contemplados en la unidad número 3. Instrumentos archivísticos son las herramientas que nos ayudan, herramientas o funciones que nos ayudan para normalizar toda la gestión documental y la función archivística de una entidad. Dentro de esos instrumentos tenemos la tabla de retención documental, la tabla de valoración documental, el FUID, formato único inventario documental, el cuadro de clasificación documental, el PGD, que es el programa de gestión documental, el PINAR, que es el plan institucional de archivo de la entidad, la tabla de control de acceso, el BT, que es el banco terminológico, el MR, que es el modelo de requisitos de gestión documental electrónica. La tabla de retención documental y la tabla de valoración documental son listados de tipos documentales y de series y tipos documentales en las cuales se le da un tiempo de retención y una disposición final. El cuadro de clasificación es el levantamiento de las series documentales que encontramos, en la cual nos determina si son determinadas por el organigrama o la función organizacional y funcional de la entidad. El formato único inventario documental, que es el formato avalado por el AGN para llevar los inventarios exactos, los inventarios documentales exactos, y de igual forma nos sirve para realizar las transferencias documentales primarias y secundarias. Tenemos el programa de gestión documental, que son las actividades administrativas y técnicas tendientes a la organización de los documentos desde su producción o recepción hasta su disposición final. Dentro del programa de gestión documental contemplamos el proceso de producción, recepción, distribución, gestión o trámite, organización, consulta, conservación y disposición final. El programa de gestión documental nos normaliza todos esos procesos en los cuales se somete el flujo documental o los documentos. Tenemos la herramienta o el instrumento archivístico PINAR, que es el Plan Institucional de Archivos de la Entidad. Este plan nos ayuda a que nuestro programa de gestión documental o nuestro plan de gestión documental interactúe con los demás que tenga la entidad. La tabla de control de acceso es la herramienta que nos nos ayuda a organizar y a controlar el acceso a la información y tanto el acceso y la restricción de la información. Tenemos el EPT, que es el marco terminológico, es la herramienta que nos ayuda a normalizar todo el tema de la descripción documental, ¿sí? Bajo un vocabulario controlado. Tenemos el MR, que es el modelo requisitos de gestión documental electrónica, que de igual forma es un modelo o plan que nos ayuda a la empresa a gestionar toda la organización documental electrónica. Bueno, después de ver los instrumentos archivísticos vamos a pasar a ver la tabla de valoración documental. La tabla de valoración documental tiene una normatividad, ¿sí? Primero que todo tenemos la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Tenemos el decreto 2578 del 2012, que reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, el decreto 2609 del 2012, título que reglamenta el título quinto, que se llama o se denomina gestión de documentos. Tenemos el acuerdo 003 del 2003, que reglamenta a la AGN como ente rector y como ente evaluador para la aprobación de todos nuestros instrumentos archivísticos. Tenemos el acuerdo 004 del 2013, que nos da las pautas de aplicación y presentación de las tablas de retención y valoración documental ante la AGN. Tenemos aquí entre la normatividad o toda esa normatividad que acabo de nombrar, generalmente estaba dada para empresas del Estado, ¿sí? ¿Qué ha pasado actualmente? Las superintendencias, que son los entes del Estado que regulan las empresas privadas, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, emitió una resolución que se llama la 8934, en la cual dice que todas las empresas que estén vigiladas bajo esa superintendencia
tienen que cobijar o tienen que aplicar toda la normatividad que tenga que ver con con normalizar los archivos. Esta resolución tiene dos alcances, es la resolución posterior, la resolución 723 y la 8495 del 2015, en la cual modifican el artículo 12 que tiene que ver con el tiempo en que las empresas tienen que empezar a operar con toda su organización y toda su normalización archivística. Bueno, cuando hablamos de tabla de retención documental, de tabla de valoración documental, tenemos que hablar tenemos que aclarar en qué situación o en qué contexto se va a aplicar la tabla de valoración. Voy a empezar a explicar eso. La tabla de retención y la tabla de valoración, como lo dije anteriormente, son unos instrumentos que nos ayudan a normalizar el tema de las series documentales y de los documentos que vamos a encontrar en un archivo. Pero la tabla de valoración y la tabla de retención se deben aplicar en dos contextos. La tabla de retención documental generalmente se aplica después de la última reestructuración que tuvo la empresa. De ahí en adelante aplicamos tabla de retención documental. Y la tabla de valoración documental, tabla de valoración documental, aplicamos para todos los documentos que estén posterior a esas fechas. Después de dado esta aclaración, ya vamos a empezar a explicar a qué le vamos a aplicar tablas de valoración documental. La tabla de valoración documental está especificada o está diseñada para aplicarse a fondos acumulados. Como lo dije en una anterior exposición, el fondo acumulado es la agrupación de documentos que no tienen ninguna organización archivística, ninguna técnica, ninguna. Para empezar, bueno, hay un acuerdo, el acuerdo 002 del 2004 nos liga o nos da los lineamientos para la organización de estos fondos acumulados. Para empezar a intervenir un fondo acumulado debemos primero que hacer un diagnóstico. Entonces vamos a verificar qué cantidad de documentos tenemos, metros lineales, en qué situación se encuentran los documentos y en qué situación se encuentran almacenados dichos documentos. Posterior a eso, ese diagnóstico nos va a dar las bases para conformar un plan y un cronograma que nos va a dar, digamos, el plan a seguir y el cronograma, que es el tiempo en que nos vamos a demorar en la intervención de eso. Entre ese plan y ese cronograma debemos contemplar, como lo dije anteriormente, el tiempo, y en el plan debemos conservar los recursos físicos, humanos, ¿sí? Qué personal vamos a requerir, técnicos, auxiliares de archivos, profesionales, dependiendo de la magnitud del fondo acumulado, pues tenemos que validar qué cantidad de personas requerimos y qué formación requerimos. Es importante la formación para la intervención de estos fondos acumulados. Posterior a eso, y ya presentando el diagnóstico y un plan al cronograma a la gerencia de la entidad, pasamos a hacer un levantamiento de la información. Debemos pasar a mirar la historia que cobijó a la entidad. Entonces vamos a levantar los organigramas, los manuales, los procedimientos que ligaron en esos tiempos a la entidad. De igual forma tenemos que hacer una entrevista, verificar, hablar con personas que lleven tiempo en la entidad para que ellos nos vayan dando un panorama de qué y cómo se manejaban los documentos en ese entonces. Posterior a eso, ya vamos a pasar a hacer la intervención como tal del fondo acumulado. Nos dicen que de igual forma tenemos que clasificar, ordenar y escribir los documentos que encontremos allí. Llevándolo a una situación real, es aconsejable que antes de hacer una intervención con estos procesos hagamos una depuración de los documentos que están allí. Entonces miremos qué documentos realmente no tienen ningún valor documental, ¿sí? Me estoy refiriendo a los documentos de apoyo facilitatorios, ¿sí? Que no tienen que ver nada, ¿sí?
no tienen que ver nada con la entidad. Ahí podemos encontrar información personal de los empleados, revistas, periódicos, cosas que no tengan que entrar dentro de una tabla de valoración documental. Posterior a eso, vamos a empezar a hacer un levantamiento de la documentación en un estado natural. ¿Qué es un inventario en estado natural? Es tomar los documentos y incluirlos en un formato, bien sea en el FUI, nos sirve, donde vamos a describir las fechas de los documentos que encontramos, la descripción, digamos que lo mejor posible, las fechas y en qué estado está. Entonces, si lo encontramos en una carpeta, en un legajo, en una Z, ¿sí? Ese tipo de documental. Hasta el momento no vamos, esa información no la vamos a ordenar ni a, digamos que clasificar, nos la da después de que tengamos el inventario, pero la ordenación pues es algo que tiene que ver ya con el interior de las unidades documentales que encontremos. Ese inventario de estado natural nos va a dar las pautas para empezar a valorar los documentos. Entonces vamos a ver qué valor tienen esos documentos. Vamos a ver si tienen un valor primario o un valor secundario. ¿Sí? Cuando hablamos de valor primario, son valores administrativos, legales, contables, fiscales. ¿Sí? Y cuando hablamos de valores secundarios, hablamos de valores de documentos que tengan un valor histórico, cultural o científico. Posteriormente empezamos a crear las tablas de valoración y el cuadro de clasificación documental. Después de que tengamos el inventario, bueno, antes de crear y nos tenemos, para sacar estos valores, tenemos que contar con el personal adecuado, ¿sí? Tanto como en la parte archivística como digamos un comité interdisciplinario donde estén involucrados todos los directores o todas las personas que tengan que ver con la entidad. En ese orden de ideas necesitamos la parte jurídica, la parte administrativa, la parte contable, la parte financiera, la parte de recursos humanos. Todas estas personas deben estar involucradas para darle ese valor, para empezar a emitir los valores primarios y secundarios que le vamos a dar a los documentos. No simplemente es una tarea de un grupo de gestión documental, sino que tiene que ver con el análisis de los documentos por parte de las diferentes áreas que tiene la entidad. ¿Sí? Ellos igualmente van a sustentar, tenemos que, digamos que la parte contable, voy a poner un ejemplo puntual, cuando encontramos documentos contables, ¿sí? Nosotros sabemos que los documentos contables, gracias al Código de Comercio, pues no se pueden eliminar o no se deben tener 20 años, ¿sí? Entonces, con base a esa normatividad, ¿sí? Que no tiene nada que ver, digamos, con la normatividad archivística, perdón, tenemos que darle el valor, ¿sí? De conservación y la disposición final que le vamos a dar a los documentos. Posterior a esa validación, vamos a empezar a crear las tablas de valoración y las tablas de los cuadros de clasificación documental. Entonces allí queremos empezar, hay un formato avalado para la tabla de valoración documental con unas columnas exactas y el cuadro de clasificación de igual forma, ¿sí? Entonces estas herramientas tampoco son modificables, ¿no? Aunque yo haga una tabla o un cuadro de clasificación como yo quiera, no, tengo que respetar unos lineamientos y unos, digámoslo así, unas tablas, ¿sí? Las herramientas como fueron diseñadas. Esas herramientas las encontramos en la página del Archivo General de la Nación. Finalmente, tener las tablas de retención, las tablas de valoración, el cuadro de clasificación documental, tenemos que presentar, y para presentar esas tablas de valoración documental para empezar a aplicarlas. La presentación, primero que todo, tiene que ir al comité de archivo de la entidad, ¿sí? Que el comité del archivo de la entidad, ¿qué es? Es un grupo de personas, generalmente son los directores de área, ¿sí? Que valoran los documentos y dan el aval de esas tablas de valoración y cuadro de clasificación, al igual que la tabla de retención documental. La tabla de valoración y los cuadros y todas las herramientas deben ir firmadas
por el representante legal. Para las empresas privadas, para las empresas del Estado, generalmente el que las firma o el responsable es el secretario general de la entidad. De igual forma, el profesional archivístico, el profesional de ciencias de información, es el que también da el aval. Posterior a eso, y después de la aprobación, se notifica al Archivo General de la Nación que ya se tienen unas tablas de valoración documental y que debemos presentárselas a él. Entonces, ellos también, como ente rector y como ente evaluador, va a dar el apoyo o va a dar el aval de la retención de las tablas de valoración documental. Bueno, compañeros, ese es el final de mi exposición. Esta exposición fue gracias a la lectura o basada en la lectura de las diferentes resoluciones que nombré, de las diferentes normativas que realizan, y adicional a eso, al manual de intervención de fondos acumulados emitido por el AGN, el cual fue diseñado por Juan Carlos Ramírez y Inés Casilimas. Gracias por la atención y espero que haya sido esta información, esta exposición haya sido para ustedes muy indispensable y fructífera para su conocimiento.